Buenos días. Hoy vamos a empezar la parte introductoria del metabolismo y la idea es que revisemos, digamos, las características principales del metabolismo, su finalidad, las principales características de las rutas metabólicas, alguna clasificación de los organismos de acuerdo al metabolismo y también que revisemos el papel que tiene el ATP y estos elementos reductores NAD, NADPH y FADH2 en el metabolismo. Además, pues vamos a revisar algunos aspectos muy generales de la regulación del metabolismo. Bueno, entonces para comenzar es importante que nosotros definamos qué es el metabolismo, ¿verdad? Pues se ha descrito que el metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas que se dan en un organismo. Cada una de ellas está siendo catalizada por un sistema enzimático y su finalidad es el intercambio de materia y energía entre la célula y el entorno. Ahora bien, ¿cómo clasificamos los organismos según su tipo de metabolismo? Bueno, para responder esa pregunta, pues nosotros tenemos que, digamos que agrupar los organismos de acuerdo a tres elementos importantes. Digamos que uno puede ser la fuente de carbono, el otro es la fuente de energía y el otro es el receptor final de electrones. Entonces, cuando vemos o organizamos los organismos de acuerdo a la fuente de carbono, podríamos clasificarlos o agruparlos como organismos autótrofos y son aquellos pues, que usan el CO2 como su única fuente de carbono y están los heterótrofos en donde las moléculas orgánicas procedentes de otros seres vivos, pues son la fuente de carbono. Bueno, en cuanto a las fuentes de energía, podemos agruparlos como fotótrofos. ¿Sí? Aquí pues los organismos, su principal fuente de energía es la luz. ¿M? Y los podemos clasificar también como quimiótrofos. Estos quimiótrofos obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos y pues aquí tenemos como una subdivisión, digámoslo así, en donde están los litótrofos, que son aquellos organismos que usan como fuente de energía compuestos inorgánicos, mientras que los organótrofos usan como fuente de energía compuestos orgánicos. Con respecto a su aceptor final de electrones, podríamos agrupar a los organismos como aerobios y son aquellos que tienen como aceptor final de electrones el oxígeno, ¿verdad? Y en los anaerobios, pues son aquellos grupos o aquellos organismos en donde el aceptor final de electrones, pues son moléculas diferentes al oxígeno. Entonces están los nitratos, por ejemplo, están los sulfatos, está el CO2, y cuando ellos reciben o se reducen, ¿verdad? Por esos electrones, pues se transforman en el caso del nitrato a nitrógeno molecular, en el caso del sulfato forma sulfuros y en el caso del CO2 forma metano. Bueno, ahora bien, tenemos que ver también cómo es que se clasifican las vías o rutas metabólicas. Para esto, pues es importante primero definir lo que es una ruta metabólica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ruta metabólica, estamos haciendo referencia a una serie de reacciones, ¿cierto? Reacciones químicas que están conectadas entre sí, de tal manera que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. ¿M? Entonces aquí vemos una gráfica, ¿verdad? Que me está representando una red metabólica, ¿m? Donde cada color me representa una vía o una ruta metabólica. Entonces, por ejemplo, en azul está la ruta de metabolismo de carbohidratos, aquí está la de metabolismo de lípidos, aquí está la de metabolismo de aminoácidos. Cada color me representa una vía metabólica. Cada línea me representa una reacción, ¿sí? Y cada punto o cada círculo me representa un sustrato o un producto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay digamos, muchos sustratos y muchos productos que están conectados entre sí y al final cada sustrato puede ser, como lo mencioné previamente, digamos que cada punto es el sustrato de una reacción que me da origen a un producto y ese producto pues puede ser el sustrato para la siguiente reacción, como lo vemos aquí.
Adicionalmente, muchos de estos sustratos, muchos de estos productos que también pueden ser llamados intermediarios, pueden conectarse con otras rutas metabólicas o pueden ser usados como precursores para la síntesis de otros productos o de otras moléculas que son importantes para otra vía metabólica. Finalmente, pues muchos de estos, digamos, intermediarios o muchos de esos productos pueden converger, ¿cierto?, en un mismo producto, ¿cierto?, en un mismo metabolito, también se le puede llamar, o puede dar origen a muchos otros. Todo depende del tipo de metabolismo. Entonces, ya aclarando lo que es una ruta metabólica, pues vamos a entrar a definir lo que o a determinar cómo es que se clasifican esas rutas metabólicas. Entonces, hay una clasificación grande e importante que son, digamos, que las rutas se clasifican en dos grupos importantes. Una es el catabolismo y el otro es el anabolismo. Las rutas catabólicas o catabolismo pues se caracterizan porque son, digamos que predomina una fase de degradación, ¿sí? En esta fase de degradación moléculas complejas, moléculas grandes se convierten a moléculas más pequeñas y más simples. Y en estas reacciones usualmente, por no decir que siempre, se libera energía. Son reacciones espontáneas y también se deduce que son reacciones, perdónenme, rutas convergentes. Las reacciones de anabolismo o anabólicas, ¿sí?, se caracterizan porque tienen una fase de biosíntesis, se sintetizan nuevas moléculas a partir de moléculas pequeñas y de hecho pues se usan esas moléculas pequeñas para construir o para sintetizar moléculas más grandes y complejas y usualmente pues hay consumo de energía. Por lo general son reacciones no espontáneas y también se agrupan o se clasifican como reacciones rutas divergentes. ¿Qué es eso de ruta convergente y ruta divergente? Una ruta convergente se caracteriza porque desde una gran variedad de sustratos, ¿cierto?, se puede obtener digamos que un producto final común, ¿sí? Y en las rutas divergentes, pues se forman muchos productos a partir de un mismo precursor. Entonces vamos a explicar un poquito mejor esto a través de esta gráfica para entender estos conceptos. Entonces, una ruta convergente se caracteriza porque a partir de diferentes sustratos, entonces por ejemplo la sucrosa o la sacarosa, glicógeno, el almidón, triglicéridos, fosfolípidos, ¿cierto?, que son de diferente naturaleza química, después de varias reacciones metabólicas, ¿cierto? Después de, digamos, estar incorporados en una ruta metabólica, finalmente todos estos productos son transformados a acetil-CoA. Todos estos sustratos, perdónenme, todos estos sustratos pueden ser transformados a acetil-CoA. Es decir, que el producto final del metabolismo de estas biomoléculas es acetil-CoA. ¿Sí? Una ruta convergente, converge en este producto. Una ruta divergente, pues es todo lo contrario, es decir, que a partir de un mismo precursor puede darse origen a diferentes biomoléculas o moléculas con actividad biológica, ¿sí? Entonces aquí la acetil-CoA puede ser también a través de la integración de diferentes rutas metabólicas, siempre anabólicas, ¿no? Porque estamos sintetizando, se generan, por ejemplo, lípidos, se generan vitaminas, ¿sí? Eh, digamos que aquí es bien importante esta parte de lo de divergente, entender que a partir de una molécula, ¿cierto? O un mismo precursor, se puede dar origen a diferentes productos. Hay una cosa bien interesante y es que las rutas convergentes y divergentes tienen un punto en común, ¿sí? Normalmente se encuentran en una ruta que es común a ellas. En nuestro ejemplo, pues la ruta digamos que es común para la acetil-CoA, que proviene de los diferentes nutrientes, pues es la del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta en la que convergen, ¿no es cierto?, tanto rutas anabólicas como rutas catabólicas. Voy a explicar esto un poquito mejor. Esta ruta en la que pueden sucederse reacciones de síntesis o degradación se conoce como ruta anfibólica.
El ciclo de Krebs es, pues, como les digo, es la típica o el típico ejemplo de una ruta anfibólica. ¿Por qué? Porque aquí el acetil-CoA pues está degradando, se está oxidando a través de esta ruta, de esta vía metabólica. Sin embargo, en ese proceso de degradación del acetil-CoA o de oxidación del acetil-CoA se generan intermediarios como el citrato, por ejemplo, que puede ser usado para la síntesis de otras biomoléculas, en este caso ácidos grasos, ¿sí? O por ejemplo el oxalacetato, que puede ser usado para la síntesis de fosfonilpiruvato y este puede ser precursor para la síntesis de glucosa. Entonces, así si ustedes se fijan, cada intermediario de esta ruta, o no, bueno, cada no, digamos que aquí hay varios intermediarios que pueden ser usados como precursores para otras biomoléculas importantes para nuestras células. Entonces, en conclusión, el metabolismo puede organizarse o articularse a través de tres rutas importantes: rutas convergentes o catabólicas, rutas divergentes o anabólicas y rutas anfibólicas, donde se combinan las dos rutas, anabólica y anfibólica. Bueno, ya entendiendo esta partecita, pues ahora nos queda preguntarnos cuáles son las fases del metabolismo intermediario. Entonces aquí quisiera hacer énfasis en varias cositas. Lo primero es que cuando nosotros hacemos referencia al metabolismo intermediario, podríamos hablar de diferentes tipos de metabolismo, aerobio, anaerobio, ¿sí? Y en este momento pues nos vamos a centrar en el metabolismo aerobio. Vamos a hablar de las fases del metabolismo aerobio. Algunos libros hacen referencia a estas etapas como la respiración celular, ¿sí? Pero solamente digamos que involucran la degradación de la glucosa a través de la glicólisis. Pero en digamos en esta diapositiva se están integrando todas las rutas metabólicas que hacen parte del metabolismo intermediario en aerobios. ¿Listo? Entonces, estas fases, el metabolismo más bien puede dividirse entonces en tres fases. Una primera fase, que es una fase de degradación, ¿cierto? Y aquí quiero hacer énfasis en dos aspectos principales. Lo primero es que en esta fase de degradación, nosotros o nuestras células pueden degradar moléculas grandes, moléculas complejas, ¿no es cierto?, como las proteínas, los polisacáridos, aceites y grasas, a estructuras más pequeñas. Pero estas proteínas, estos polisacáridos, estos aceites pueden tener o pueden ser extraídos desde fuentes exógenas como son los alimentos o pueden ser obtenidos a partir de fuentes endógenas. Aquí viene un punto importante. Cuando nosotros extraemos los aminoácidos, los monosacáridos, el glicerol, ácidos grasos, ¿cierto? Que son las formas más sencillas de esas estructuras grandotas, ¿no es cierto? Lo hacemos a través de un proceso que se llama digestión, eso nosotros ya lo vimos, ¿no es cierto? Y este proceso de digestión se caracteriza porque las reacciones básicamente son reacciones de hidrólisis. El rompimiento o la degradación de estas macromoléculas a estructuras más sencillas en el metabolismo se da gracias a reacciones de hidrólisis. Pilas. Cuando yo hablo de digestión, recuerden, estamos haciendo referencia al rompimiento de esas moléculas grandes y complejas en estructuras más sencillas, pero eso ocurre fuera de las células, eso está ocurriendo en órganos del sistema digestivo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de sustancias endógenas, pues por ejemplo proteínas corporales en el caso de las proteínas, glucógeno en el caso por ejemplo de polisacáridos o aceites y grasas, por ejemplo la grasa corporal me representa este grupo de biomoléculas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de este tipo de metabolismo, porque aquí sí estamos hablando de metabolismo, cuando obtenemos a partir de moléculas grandes estructuras más sencillas, Em, pero ojo, cuando las fuentes son endógenas, allí sí hablamos de catabolismo o fase de degradación endógena. ¿Por qué? Porque eso está ocurriendo al interior de las células y realmente aquí sí estamos hablando de metabolismo. Bueno, entonces, en esta primera fase, como les decía, hay una fase de degradación, luego viene una segunda fase en donde se transforman digamos que estas formas sencillas de estas macromoléculas se transforman a intermediarios, a diferentes intermediarios que al final pues se convierten en coenzima A. Esta coenzima A luego ingresa al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa, que es el tercer paso o la tercera fase del metabolismo intermediario. ¿Listo? Bueno, entonces
Ahora, ¿cuál es la finalidad es decir, o por qué es que las células necesitan del metabolismo? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del metabolismo? Se ha descrito que el metabolismo tiene cuatro propósitos. Entonces, primero es la obtención de energía química, ¿cierto? En forma de ATP o en forma de elementos reductores como el NADH, el NADP y el FADH2. ¿Listo? ¿Para qué es esa energía química? Pues para que la célula funcione bien, ¿cierto? Normalmente esta energía química se obtiene en el caso de los quimiótrofos a partir de moléculas combustibles, ¿cierto? Que normalmente son sustancias orgánicas o inorgánicas. En el caso de los autótrofos, ¿verdad? La obtenemos a partir de la luz, en los autótrofos o en los fotótrofos, si lo quieren también ubicar en este grupo. Aquí también hay una cosa bien importante y es que el ATP y esos elementos reductores, ¿sí? Son la principal fuente de energía que se extrae desde los alimentos, ¿verdad? El ATP es una forma de energía y estos que están aquí, o sea, estos elementos reductores son otra fuente de energía. El ATP se conoce como pues, una energía de enlace. Recordemos que la transferencia de este grupo fosfato a un sustrato, digamos que aporta una cantidad de energía importante para que se lleve a cabo una reacción, ¿sí? La otra forma de energía química pues son estos elementos reductores y aquí se habla de energía redox. ¿Por qué? Porque estos elementos reductores lo que hacen es transportar electrones y esos electrones tienen un potencial energético grandísimo, ¿verdad? Recuerden que cuando hablábamos de la formación de ATP, hablábamos de la fosforilación oxidativa. Estos elementos reductores entregan esos electrones y eso genera una fuerza motriz en la ATP sintetasa que permite o favorece la síntesis de ATP a través de ADP, pero usando esa fuerza o esta energía, ¿cierto? Más bien, que provee esos electrones. ¿Listo? En general, todo esto que estamos hablando, pues está enmarcado en lo que conocemos como catabolismo, ¿verdad? Rompimiento de moléculas para obtener energía. La segunda finalidad del metabolismo, pues es convertir los nutrientes exógenos, ¿sí? Lo tengo acá entre comillas, y los nutrientes endógenos a precursores de macromoléculas. Cuando nosotros hablamos de nutrientes exógenos, ¿cierto? Pues estamos hablando de la maltosa, de la glucosa, de los dipéptidos, tripéptidos, de los monoglicéridos, ácidos grasos que fueron obtenidos a partir de la dieta. Pero si recuerdan, nosotros acabamos de decir que digamos que esta primera fase de degradación, sobre todo de los nutrientes exógenos, ocurre por la digestión. La digestión y el metabolismo son procesos totalmente diferentes. La digestión ocurre fuera de las células, ¿verdad? Se caracteriza porque solamente participan hidrolasas, mientras que en el metabolismo son reacciones, un conjunto de reacciones que ocurren a nivel celular, chicos, a nivel celular. Y aquí pues participan otro tipo de enzimas, entre esas las deshidrogenasas, que están asociadas con reacciones de oxidorreacción y catabolismo, o en el caso del anabolismo, pues estamos hablando de reacción de enzimas reductasas. ¿Listo? Esto pues se conecta con la tercera finalidad del metabolismo, que es ensamblar estos materiales. ¿Cuáles materiales? Pues los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, el glicerol, ¿cierto? Ensamblar estos monómeros de estructuras más grandes y complejas pues para formar polímeros. ¿Cuáles polímeros? Proteínas, ácidos nucleicos y otros componentes que requiere la célula para funcionar muy bien. ¿Listo? Bueno, esto en conjunto, pues ya ustedes lo saben, cuando hablamos de síntesis estamos hablando de anabolismo, pero quisiera aquí, digamos que enfatizar que estas reacciones anabólicas o de anabolismo se caracterizan porque participan reductasas, ¿cierto? Y básicamente son reacciones de reducción. ¿Listo? Una cuarta finalidad o la última finalidad es formar em, digamos que formar y degradar otras moléculas que son importantes para cumplir funciones especializadas. Es decir, la célula, por ejemplo, cuando necesita sintetizar una proteína que tiene función catalítica o un sitio catalítico, pues usa energía o usa su metabolismo más bien para poder hacer la síntesis de esta enzima. Ahora, cuando no necesita la enzima o cuando no necesita algún producto proteico, pues simplemente lo degrada.
Y todo esto se hace gracias a reacciones metabólicas que ocurren al interior de la célula. Bueno, ahora nos preguntamos, no sé si ustedes le pueden también preguntar eso, o sea, ¿cuáles son las principales características del metabolismo? ¿Qué caracteriza el metabolismo? Entonces, yo organicé como esa información en 8 aspectos principales, ¿sí? 8 aspectos principales son los que caracterizan el metabolismo. El primero, pues es que el producto de una reacción metabólica es el sustrato para otra u otras reacciones metabólicas. Sí, digamos que eso es lo que veníamos explicando al inicio de esta charla. En una reacción metabólica, ¿cierto? Hay una enzima, hay un sustrato y hay un producto. Este producto, ¿cierto? En esta reacción metabólica es usado como sustrato para otras reacciones metabólicas. Esa es una de las primeras características del metabolismo. Una segunda característica y es que cada vía metabólica tiene una finalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la glicólisis, que es una vía de rompimiento, lisis quiere decir rompimiento, glucólisis, ¿cierto? Rompimiento de glucosa. La finalidad es que, pues, romper la glucosa a 2 moléculas de piruvato. Esa es la finalidad. ¿Cuál será la finalidad del ciclo de Krebs? Aquí, oxidar, ¿cierto? El acetil-CoA. ¿Cuál será la finalidad de la cadena transportadora de electrones? Pues sintetizar ATP a partir de ADP, ¿sí? Entonces, cada ruta o cada vía metabólica tiene una finalidad, ¿sí? Tiene un objetivo. Ahora bien, mmm, dentro del metabolismo, ¿cierto? Cada sustancia o molécula que interviene en las reacciones metabólicas se les nombra o se les denomina metabolitos. Entonces, por ejemplo, el piruvato es un metabolito, el acetil-CoA es otro metabolito, ¿sí? Todo el citrato es un metabolito, el oxalacetato es un metabolito. Todas aquellas sustancias que están participando en una reacción metabólica se les denomina metabolitos. Otra característica súper importante y es que las rutas metabólicas están compartimentalizadas y eso es fundamental para la regulación, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar un poquito mejor esto de la compartimentalización. Eh, Ustedes ya vieron que el metabolismo está constituido por diferentes rutas o diferentes vías metabólicas, ¿sí? Sin embargo, pues existen rutas o vías metabólicas que pueden sucederse o que pueden darse en múltiples compartimentos. Cada compartimento a nivel celular representa un sitio de la célula, digámosle así, un organelo. Entonces puede ser, por ejemplo, mitocondria, pueden ser las vacuolas, puede ser el citosol, puede ser el retículo endoplasmático liso, rugoso o los peroxisomas. Sí, digamos que cada compartimento hace referencia a un sitio específico dentro de la célula. Entonces, pueden existir rutas que ocurren en múltiples compartimentos, ¿sí? En compartimentos específicos o que comparten, digamos, diferentes sitios a nivel celular. Entonces, por ejemplo, en verde están las rutas que pueden sucederse en múltiples compartimentos. Un ejemplo de esas rutas es por ejemplo, la biosíntesis de aminoácidos, que puede ocurrir en la matriz mitocondrial, ¿verdad? O puede ocurrir, por ejemplo, en el citosol o citoplasma de las células. Las rutas que comparten o que ocurren en un compartimento específico son las que están en rojo y una clásica, por ejemplo, que representa este tipo de rutas es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre exclusivamente en la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque ahí están todas las enzimas responsables de transformar o de oxidar ese acetil-CoA a los diferentes intermediarios de esa ruta. Hay otras rutas, ¿cierto? Que comparten o más bien que pueden ir de un compartimento a otro. Un clásico ejemplo de esto es la glicólisis. La glicólisis, por ejemplo, se da en el citosol. En el citosol luego se genera pues el piruvato, pero fíjense que la oxidación del piruvato eh, ocurre eh, en la matriz mitocondrial. Y allí en la matriz mitocondrial, entonces esa oxidación del piruvato me da origen a acetil-CoA y pues continúa esa ruta
de oxidación de acetil-CoA a través del ciclo de Krebs. ¿Sí? Eso es como un ejemplo de esas rutas en las que se comparte localizaciones o sitios de la célula. Bien, otra característica del metabolismo es que casi todas las reacciones del metabolismo son reversibles, ¿sí? Si se fijan dentro de la glicólisis, por ejemplo, esta doble flecha significa que esta reacción es reversible. Esta doble flecha, en el caso de la gluconeogénesis, significa que es reversible. Yo quisiera también aquí llamar la atención en lo siguiente, y es que digamos que hay muchas reacciones, ustedes lo saben, que hay reacciones catabólicas y reacciones anabólicas que se acoplan, no solamente a nivel energético, sino que pueden compartir también algunas enzimas, ¿sí? Pero no siempre son las mismas enzimas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el rompimiento de la glicólisis no tenemos una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Esa enzima no está disponible en la glicólisis, pero sí está en la gluconeogénesis, que es la ruta metabólica a partir de la cual sintetizamos glucosa. ¿Listo? Pilas con eso. Las rutas anabólicas y catabólicas pueden ser reversibles, pero no son inversas. ¿Por qué? Porque hay diferencias en los sustratos y sobre todo las enzimas que hacen parte de cada una de estas rutas. ¿Listo? Bueno, eso es lo que les acabo de decir antes. Cada ruta tiene un sustrato, tiene una enzima y los productos pues pueden ser diferentes y especialmente más bien las enzimas pueden ser diferentes. ¿Listo? Bueno, ya casi para terminar esta sesión vamos a revisar otras características del metabolismo que son fundamentales y que quiero que lo tengan presente. La primera, pues bueno, lo que sigue es que estas rutas pueden, digamos que también organizarse como rutas lineales, ramificadas o cíclicas. ¿Qué caracteriza cada una, digamos, cada uno de cada una de estas rutas? Una ruta lineal se caracteriza pues porque el producto de una reacción es el sustrato de otra. Digamos que eso es lo típico de una ruta lineal y ya lo hemos visto que la primera característica que vimos del metabolismo es que se generan unos productos, ¿cierto? Y que esos productos pueden ser el sustrato de otra reacción enzimática, ¿no es cierto? Un ejemplo de una ruta lineal es la glicólisis, ¿sí? Podemos tener también rutas metabólicas ramificadas. Qué caracteriza estas rutas? Pues que en estas rutas un intermediario, ¿cierto? Un metabolito puede hacer parte de dos o más rutas metabólicas. Entonces es el caso, por ejemplo, del acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede ser parte de más de una ruta, chicos. Aquí lo estamos viendo. Fíjense cómo, por ejemplo, también el mevalonato puede ser usado para sintetizar este intermediario y este intermediario puede dar origen o puede ser usado para sintetizar muchos otros lípidos. Entonces, este es un ejemplo típico de una, perdón, una ruta metabólica ramificada. ¿Listo? Las rutas cíclicas se caracterizan porque siempre hay, digamos que hay una molécula A que ingresa al ciclo. Entonces, por ejemplo, en el ciclo de Krebs sería el acetil-CoA. Siempre hay una molécula que ingresa a ese ciclo, ¿cierto? Se gasta dentro de ese ciclo, digamos así, se pierde dentro del ciclo, pero digamos que sus intermediarios no se consumen. Entonces, en una ruta cíclica hay una molécula o un sustrato que se gasta, ¿cierto? Se forma un producto, que es el producto que está aquí. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Eso lo vamos a ver más adelante. Se forma ATP a nivel de sustrato, se forma CO2, se forma elementos reductores como NAT y FAT, ¿cierto? Siempre a partir de un intermediario que ingresa al ciclo, que se gasta en el ciclo, genera unos productos, pero los intermediarios nunca cambian. De hecho, pueden ser usados para otras rutas sin que estos se agoten. ¿Listo? Bueno, ya nos queda entonces hablar de dos aspectos eh, importantísimo, importantísimos dentro de las características del metabolismo. Entonces, estas, bueno, una es las reacciones que se repiten a lo largo del metabolismo y la otra, y la última que nos queda,
es lo de la regulación, ¿listo? Bueno, entonces, dentro del metabolismo es muy común que se repitan una serie de reacciones químicas. Bien, entonces, ¿cuáles son esas reacciones que se repiten y se repiten en el metabolismo? Entonces, una de las más frecuentes son las reacciones de óxido-reducción. En esas reacciones de óxido-reducción, pues hay transferencia de electrones, están participando deshidrogenasas, reductasas, y hay algo clave aquí, y es que estas enzimas con seguridad van a usar como cofactor NAD, FAT, FADH2, para que lo tengan presente. El otro tipo de reacción es aquella que está siendo catalizadas por ligasas. ¿Qué hacen las ligasas? Las ligasas catalizan la formación de nuevos enlaces, por ejemplo, carbono-carbono, ¿cierto? A expensas, ¿sí? De la hidrólisis de ATP, es decir, son reacciones que necesitan acoplarse a la hidrólisis del ATP. También hay reacciones de isomerización. Básicamente esas reacciones están enfocadas a rearreglar átomos para formar isómeros. Un ejemplo clásico de una reacción de isomerización es el paso de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato en la glicólisis. ¿Listo? Otra importante reacción o grupo de reacciones que ocurren en el metabolismo son las reacciones de transferencia de grupos. En estas reacciones, digamos que un grupo funcional se transfiere de una molécula a otra. Aquí, ¿quiénes serán las importantes? Pues las transferasas. Otro grupo de enzimas que es bien importante dentro de las reacciones del metabolismo son las reacciones bueno, aquellas que participan en las reacciones de hidrólisis, es decir, las hidrolasas. Estas enzimas lo que hacen es romper enlaces por adición de una molécula de agua. Finalmente, nos quedan las reacciones de adición de grupos a dobles enlaces o la eliminación de grupos de enlaces sencillos para formar dobles enlaces. Digamos que estas reacciones están asociadas con rompimientos de enlaces de carbono por medio de reacciones diferentes a las reacciones de hidrólisis o de oxidación. Estas reacciones por lo general están asociadas, bueno, o están, sí, asociadas con las liasas o son catalizadas por enzimas liasas, bueno, para que lo tengan presente. Ya por último, la idea es mostrarles que otra de las características fundamentales del metabolismo es que todas las rutas metabólicas están fuertemente reguladas y esta regulación está, digamos que relacionada con la capacidad que tienen las células para modular la actividad catalítica, ¿cierto? Para, digamos que también controlar la cantidad de enzima y finalmente determinar la accesibilidad que tiene una enzima por un sustrato. Aquí hay un poquito más de detalle de estos tres factores que están, digamos que regulando la actividad enzimática o la actividad en general, más bien de las enzimas que participan en el metabolismo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de la regulación de las enzimas, lo podemos hacer digamos que a dos niveles. Regulando la actividad propia de la enzima o regulando la cantidad de enzima. La regulación de la actividad, es decir, la actividad enzimática, es un tipo de regulación rápida, de respuesta rápida en las células, ¿sí? Y está relacionada con la concentración del sustrato, con la presencia de moduladores alostéricos o por modificaciones covalentes. Bien, cuando nosotros hablamos de la regulación por concentración de sustrato, podríamos, por ejemplo, mencionar lo que pasa en la glucólisis en la primera reacción, donde un aumento en la concentración de glucosa 6-fosfato me inhibe la enzima que me transforma la glucosa a glucosa 6-fosfato, que es una hexoquinasa. Cuando hablamos de moduladores alostéricos, estamos haciendo referencia a aquellos inhibidores, ¿cierto? O aquellas moléculas o bueno, intermediarios, dejémoslo así, que se producen en una ruta metabólica. Cuando se finaliza esa ruta metabólica, cuando se obtiene el producto final de esa ruta metabólica, ese producto final puede inhibirme pasos iniciales de la ruta,
¿sí? Eso pasa con la glicólisis también, por ejemplo. Eso pasa con la síntesis de ATP. Cuando tenemos una gran cantidad de ATP, ¿verdad? Y la célula ya, digamos que reconoce que tiene suficiente ATP, esa misma concentración de ATP me modula, eh, digamos que la producción de ATP, inhibe la producción de ATP porque ya las células tienen mucho ATP y no le interesa tener más ATP. Entonces, una alta concentración de ATP me puede inhibir de manera alostérica muchas enzimas que están participando en aquella ruta a través de la cual se está generando ese ATP. Bien, cuando nosotros hacemos referencia o hablamos de la modificación covalente, básicamente nos estamos refiriendo a ese proceso a través del cual muchas enzimas están siendo fosforiladas. Recuerden que los procesos de fosforilación puede llevar a que una enzima se active o se inactive, y eso pues de alguna manera pues me está controlando la actividad, como les digo, de las enzimas. ¿Listo? Bueno, de la actividad enzimática, perdón, de la cantidad de enzima, pues este tipo de regulación es más lenta. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad de la síntesis de la enzima o la velocidad de la degradación. Entonces, fíjense que en la velocidad de la síntesis estamos relacionando procesos de transcripción y traducción, o sea, con qué velocidad se está transcribiendo esa secuencia de DNA, de DNA que está codificando para una proteína, con qué velocidad se está produciendo ese RNA, con qué velocidad se está transformando ese RNA a proteína. Eso es un factor que me está determinando la cantidad de enzima. Además, ustedes tienen que saber que muchas enzimas son muy inestables y se degradan fácilmente, así como hay otras que son más estables, hay otras que son muy inestables. Entonces, esa velocidad de degradación de las enzimas me determina la cantidad de enzima y esto a su vez me regula el metabolismo. ¿Listo? Bien, cuando nosotros hablamos de compartimentalización, pues es importante resaltar que tiene un importante, digamos, factor de regulación, o es muy importante la regulación. ¿Por qué? Porque hay muchos intermediarios que necesitan pasar de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, en el caso del piruvato, el piruvato para que pueda oxidarse, como ya les mencioné previamente, necesita llegar hacia la matriz mitocondrial. Si eso no pasa, pues simplemente el piruvato no se oxida, porque es que todas las enzimas que se requieren para oxidar el piruvato están allí en la matriz mitocondrial. Entonces, cuando nosotros o cuando las células detectan una alta concentración de acetil-CoA en la matriz mitocondrial, como que pone un freno, detiene ese paso del piruvato hacia la matriz mitocondrial y evita pues que ese piruvato se siga convirtiendo a acetil-CoA. Digamos que esa es una forma clave también de controlar o de regular el metabolismo. Bueno, algunos libros mencionan que también el metabolismo puede ser regulado por niveles. Entonces, hablan de 4 niveles. Un primer nivel que se relaciona con la velocidad de la reacción, ¿cierto? O sea, determina que la regulación del metabolismo está asociada con la velocidad de la reacción y que esa velocidad de la reacción dependerá del pH, de las concentraciones intracelulares, tanto de sustratos como productos y de cofactores. Esto está muy de la mano con la actividad catalítica, porque yo les explicaba que la concentración de productos, la concentración de sustratos pueden estar relacionadas con la regulación de la actividad catalítica. Cuando nosotros hablamos del segundo nivel, o ellos más bien los autores que proponen esta teoría, hacen referencia a la regulación alostérica. Entonces aquí hay un ejemplo claro de la regulación alostérica y de lo que yo les decía de los moduladores alostéricos, donde la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato genera pues digamos este metabolito o este intermediario que cuando se ve aumentado, cuando tenemos altas concentraciones de este metabolito, inhibe la exoquinasa y pues impide que la ruta continúe. ¿Listo? Eso es un inhibidor alostérico. Bueno, el tercer y cuarto nivel está relacionado con proteínas reguladoras o una regulación hormonal. Esto se relaciona estrechamente con la cantidad de enzima porque recuerden que la producción de una enzima depende
¿cierto? Una enzima es una proteína, ¿no? Si estamos hablando de una proteína de naturaleza proteica, siempre depende de un ligando, una señal, un receptor y una respuesta, donde la respuesta es, por favor, transcriba este RNA, sintetice proteínas, ¿no es cierto? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más de detalle de estos dos niveles de regulación y de pronto entenderán un poco más esta última parte. Entonces, siempre que hablamos de la regulación por hormonas o por proteínas, especialmente por hormonas, hay una señal extracelular. ¿Cuál será la señal extracelular? Pues la hormona. Esa hormona es reconocida o reconocida por una proteína receptora que se activa y que a su vez activa otros efectores corriente abajo, entre los que se encuentran factores de transcripción. Estos factores de transcripción se unen a unos elementos de respuesta a esos factores de transcripción en el DNA y esto induce la transcripción del RNA mensajero que va a ser luego traducido, ¿verdad?, a una proteína de interés. ¿Cuál es nuestra proteína de interés? Pues una enzima, ¿verdad? Una enzima. Existe la posibilidad que este RNA mensajero pueda degradarse, impidiendo que llegue a la enzima. Entonces, si se degrada este RNA mensajero, pues no tendremos enzima activa y esto pues es una forma de controlar el metabolismo. Una vez se sintetiza la enzima, existen diferentes maneras de regular la actividad de esta enzima. Entonces podemos regular su actividad por la unión a un sustrato, como lo vimos en anteriores diapositivas. La concentración de sustrato puede inhibir varias enzimas. También puede suceder que la enzima quede secuestrada o almacenada en el retículo endoplasmático, que no salga de ahí, ¿no es cierto? Y no pueda cumplir su función, o también puede pasar que la misma proteína se degrade. Recuerdan que yo les había dicho que hay proteínas que son muy inestables y que se degradan fácilmente. La otra opción de regulación está en que hay muchos ligandos que pueden ser también productos de las reacciones metabólicas que se asocian a las enzimas y funcionan como inhibidores o moduladores alostéricos. Está también la forma de modificación covalente por reacciones de fosforilación o desfosforilación, ¿no es cierto? Y finalmente por la acción de proteínas reguladoras que terminan inactivando la función de estas enzimas. Entonces fíjense que aquí hay una visión global de cómo puede regularse la actividad enzimática y de manera pues directa se regula el metabolismo. Bueno, ya hasta aquí abordamos los aspectos más importantes del metabolismo y la idea es que en las próximas sesiones, cuando empecemos a ver cada una de las rutas metabólicas, ustedes logren identificar pues cuál es la finalidad de esa ruta, dónde ocurre, cuáles son los sustratos, cuáles son las enzimas, los productos que hacen parte de esa ruta y muy importante que ustedes logren identificar los puntos de regulación. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Espero les agrade la charla, está un poco larga, pero que aclaren dudas de la lectura que estaba pendiente por revisar y no olviden que estoy atenta a todas sus inquietudes. Que estén bien.